¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos a su amigo Eric Enrique Castañeda para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Vikingo. Así en Instagram me encuentran como Eric Vikingo 23, en Facebook también como Eric Vikingo y en TikTok también como Eric Vikingo. Espero seguir contando con su valiosa colaboración, con su valiosa preferencia. Pues es de vital importancia para que nos permita seguir avanzando, seguirles brindando mejor contenido de corte cultural, para que de esa manera nos permita seguir conquistando más público, más audiencia, sobre todo lograr el objetivo importante que es monetizar nuestras plataformas. Así es que espero seguir contando con su valiosa colaboración, con su valiosa preferencia. Sin ustedes esto no sería posible, así es que la invitación está hecha para que no dejen de apoyarnos, no dejen de seguirnos. Sí, con contenido de corte cultural que emana de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto en México como universal del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y todas las que se acumulen. Esperamos seguir contando con ustedes. ¿Sí? Contamos con colaboradores de diversas nacionalidades, pero lo más importante es lo de usted que nos ve desde el otro lado. ¿Sí? Así es que gracias, mi agradecimiento a quienes han accedido a nuestro contenido. No dejen de hacerlo. ¿Sí? Es por ello que ustedes nos dan fuerza, ustedes nos dan fortaleza, nos dan vida. Muy bien, ok. Hoy en la historia universal vamos a hablar acerca de la guerra de Bosnia-Herzegovina. Esta guerra, desatada dentro del marco de las llamadas guerras de los Balcanes o guerras yugoslavas, luego del colapso de la propia Yugoslavia que hemos venido planteándoles últimamente, este conflicto que de hecho de las guerras balcánicas fue el más cruento de todos, ¿sí? por los deplorables resultados que arrojó este conflicto bélico que confrontó a serbio-bosnios croatas. ¿Sí? Esto luego de la iniciativa de los propios líderes balcánicos, tanto Karadzic como el propio Slobodan Milosevic, quienes habían decidido habían planteado, pero la idea de que al ser un estado multiétnico, ¿sí? Integrado tanto por serbios, bosnios, croatas, incluso musulmanes, pues se integraron todos dentro de un mismo estado. Entonces se convocó a una votación, ¿sí? Para que se decidiera finalmente crear ese estado que los líderes balcánicos así planeaban. Pero vino un desacuerdo entre el propio ejército popular yugoslavo y los serbios croatas, que de hecho esta votación se estaba llevando a cabo en el edificio del parlamento bosnio en Sarajevo. Justo en ese momento se registra un cruel atentado, en el cual ¿sí? un cruel atentado verdaderamente fatal, ¿sí? Una explosión en el edificio del parlamento bosnio en Sarajevo, ¿sí? Que dejó crueles y lamentables consecuencias, ¿sí? Dejó miles de muertos y heridos, ¿sí? Y justamente ese atentado fue lo que terminó por desarrollar la guerra de Bosnia-Herzegovina, que la cual ya había, incluso más que todo, esa votación era para proclamar su propia independencia, como ya lo habían hecho anteriormente tanto Croacia como Eslovenia, ¿sí? habían proclamado su independencia del estado yugoslavo, ¿sí? Sí, entonces todo este colapso que vino, ¿sí? que más que todo es producto, pues, de las posteriores situaciones que se dieron tanto a raíz de
la disolución de la URSS, como el colapso del comunismo, ¿sí? Entonces vinieron estas crueles y fatales consecuencias, estas confrontaciones, ¿sí? que de hecho con el propio colapso de Yugoslavia, ¿sí? Vinieron esta serie de enfrentamientos bélicos. Bien. Es por eso que vino entonces la confrontación entre serbios, bosnios, croatas y el propio ejército popular yugoslavo, ¿sí? Pero como les decía, se estaba decidiendo una votación, pero vino este desacuerdo, ¿sí? Sobre todo entre serbios y croatas que no estaban muy de acuerdo, y justamente el avance del ejército yugoslavo fue frenado por los serbios bosnios en la batalla de Bosnia Occidental, ¿sí? Pero a su vez vino entonces la ocupación de Sarajevo, sin el llamado asedio de Sarajevo, que trajo como consecuencias verdaderamente fatales, porque se registraron severos actos genocidas que dejaron como resultado más de 100.000 muertos. Sí, sí, o sea, esta guerra que fue entre 1992 y 1995, o sea, fueron 3 años en los que la capital, Sarajevo, se cubrió de sangre, ¿sí? Y dejó como resultado esta severa mortandad, ¿sí? Se fue un resultado verdaderamente deplorable y lamentable, ¿sí? O sea, este conflicto bélico que marcó, ya estaba marcando prácticamente el cierre del siglo XX, porque fue ya casi a mediados de los 90, ¿sí? Que de hecho que terminó en el 95, pero sí, esta cruel masacre étnica, masacre multiétnica, ¿sí? que dejó más de miles de muertos, ¿sí? Generó entonces la intervención tanto de los Estados Unidos como de la propia OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿sí? Que mediante la firma de los acuerdos de Daytona se puso fin a estos 3 años de cruenta y sangrienta guerra en Bosnia y Herzegovina, que de hecho recuerdo los reportajes de Alberto Peláez, de Casia Viderco, sí, en el noticiero de Sabludowski, sí, recuerdo muy bien esos reportajes. Se mostraban una mortandad verdaderamente cruel y fatal, o sea, el fin del mundo mostraban, sí. Entonces fue una situación verdaderamente bochornosa. Entonces como les estaba mencionando, se llega entonces, tanto Estados Unidos como la ONU y la OTAN intervienen, ¿sí? De hecho la ONU envía los cascos azules para atender a las víctimas y atender todo el desastre que dejó esta terrible guerra, que de hecho de las guerras balcánicas, como les vuelvo a mencionar, es la más cruel y fatal de todas, ¿sí? Entonces intervienen estos organismos y llevan a cabo los acuerdos de Dayton, ¿sí? Estos acuerdos de Dayton que ponen fin a las hostilidades entre serbios, bosnios, croatas y yugoslavos, ¿sí?
por lo cual incluso se reconoció que fue un gran genocidio ocurrido en el último año de la guerra, que fue en 1995. Y al mismo tiempo se decretaba la creación de la República Independiente de Bosnia-Herzegovina y la República de Spasska como estados independientes del ya extinto estado yugoslavo, de la ex Yugoslavia como se le llamaba. Entonces finalmente entonces se crea con los acuerdos de Dayton en 1995. Desde entonces existe la República de Bosnia-Herzegovina y la República de Spasska, poniendo entonces fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina, que dejó crueles y fatales consecuencias, ¿sí? Sobre todo por el incalculable número de muertos que dejó esta masacre, principalmente ocurrida en el llamado asedio de Sarajevo. Lo que son las cosas de Sarajevo, sí, que hay que recordar que ahí se desató la Primera Guerra Mundial, sí, con el asesinato del archiduque austriaco Franz Ferdinand, sí. Ese asesinato desata la Primera Guerra Mundial y vuelve a ocurrir, sí, ya a finales del siglo XX, con el asedio de Sarajevo, que terminó por desarrollar la guerra de Bosnia, sí, la más cruel de las guerras de los Balcanes, sí. Es así como concluimos esta temática del día de hoy. Muy bien, eso es todo. Saludos. Vive el mundial. Tú y yo, ale, 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 gol, 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 ale, 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 Alibaba, el mundo está de pie, gol, gol, gol.